Nos alegra mucho ver a cada uno de ustedes. Gracias por tomar el tiempo para estar aquí el día de hoy. Qué maravilloso es adorar al Señor, vernos con los hermanos, aprender de su palabra. Y bueno, estamos aquí, gracias a Dios. Yo sé que hay muchos lugares donde podrías haber estado hoy, cosas que podrías haber estado haciendo. Para algunos ahí quedarse dormido es mucho más preferible. Para otros ahí hacer una carrera. Escucho que hay algo en la ciudad hoy, pronto hasta impide el tránsito de varias personas. Quedarse o salir a hacer unas vueltas o lavar ropa. Hay muchas personas cuando estaba entrando en el pastorado, me decían siempre: pastor, ahí estaremos el domingo, y luego no llegaban, y los visito, los llamo entre semana y pues, ¿qué pasó? ¿Se enfermaron? No, estábamos lavando la ropa, muy importante eso. Pero hay muchas cosas que podrías haber estado haciendo, pero tú estás aquí, están aquí, estamos aquí. Pero ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué vinimos hoy? ¿A qué viniste tú? De pronto algunas personas vienen a la iglesia, siempre asisten a los cultos, es por costumbre. Es el hábito que tienen toda la vida, es lo que hacemos porque somos creyentes, entonces siempre tenemos que ir a la iglesia. No es ni siquiera una cuestión, no es una pregunta. Vamos porque sí. O de pronto algunos vienen para ser vistos de los demás. Si yo no voy, entonces de pronto algún hermano me llama, el mismo pastor: uy, no, qué susto que me llame, ¿dónde has estado? Te extrañamos. Y yo, ¿qué voy a decir? ¿Que estábamos lavando la ropa o algo así? No. Entonces, algunas personas solo vienen para ser vistos, para garantizar que otros piensen bien de él o de ella. Otros para hacerte sentir mejor, para hacerse sentir mejor. Tuvieron una mala semana, cayeron en tentación, hicieron otras cosas y dicen: no, pues yo voy a la iglesia para aliviar un poco la culpa de mi vida. Y otros porque alguien les obligó, principalmente porque alguien está diciendo: si tú no vas a la iglesia, entonces no hay almuerzo. Entonces uno dice: listo, sí voy a la iglesia. Y aquí están. Y otras personas de pronto ni saben cómo ni por qué llegaron aquí hoy. Otras personas de pronto estaban pensando hacer otra cosa, pero terminaron aquí. Y no saben ni cómo llegaron. Pero bueno, lamentablemente a veces nos congregamos no para lo mejor, sino para lo peor. Es un texto que veremos hoy en 1 Corintios 11. Les invito a que tomen sus Biblias ahí. 1 Corintios 11, que lamentablemente muchas personas se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. En el capítulo 11 estamos entrando en una nueva sección de este libro de 1 Corintios, esta carta. Se trata de tener orden en los cultos. Ya se habían vuelto muy caóticos, muy contenciosos, mucha confusión ahí en los cultos. Y lo que estamos viendo hoy, pues ya hemos visto hace 8 días que algunos entran y distraen a todo lo demás por su forma de presentarse en la iglesia, y pues es difícil enfocarse por la forma que algunas personas se presentaban y se estaban portando. Vamos a ver en este capítulo que habla mucho sobre la buena celebración de la Santa Cena, y precisamente la otra semana estaremos viendo el pasaje que habla mucho sobre la Santa Cena en el tiempo que ya tenemos apartado desde el año pasado para celebrar hoy o en 8 días la Santa Cena. Y vamos a ver esa buena presentación. Más adelante veremos una aclaración sobre el buen uso de los dones espirituales en los siguientes capítulos, pero todo se trata con tener orden en el culto, aclarar por qué nos reunimos y a qué nos reunimos. El peor peligro que atenta contra la iglesia es algo más allá de lo externo. Y vamos a ver eso en 1 Corintios 11. Vamos a comenzar desde el versículo 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Por qué dice eso? Porque en el versículo 2 había dicho: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero ahora dice, ahora en esto lo que sigue, no están bien. No os alabo, porque no os congregáis, dice el versículo 17, para lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Existen ciertos peligros para la iglesia local, los cuales conducen a confusión en el culto, y estos no son externos, sino son peligros internos. Las persecuciones contra la iglesia del mundo no creyente nunca pueden apagar el fuego de la iglesia, nunca pueden callar el evangelio, porque las persecuciones no llevan a su destrucción, sino a su expansión. Históricamente, siempre que la iglesia es perseguida, crece más, se fortalece más. Las mismas necesidades de la iglesia no la debilitan, sino hacen más fuerte la iglesia porque tiene que defenderse en Dios. No son esas circunstancias externas. Las mismas herejías, como veremos, no son sino reveladores de quienes realmente son salvos. Y el peor peligro que atenta contra la iglesia somos nosotros cuando vivimos en la carne. Eso es lo que estamos viendo hoy. Somos nosotros cuando vivimos en la carne. Vamos a orar. Pedir que el Señor nos ayude mientras estudiamos este hermoso texto. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por vernos en nuestra condición miserable, de pecadores, rebeldes contra ti, enemigos tuyos, y por amarnos aún así. Tú no nos dices que hay que limpiarnos primero para que nos aceptes. No, Señor, tú nos aceptas en Cristo y luego nos vas limpiando poco a poco, pacientemente, misericordiosamente. Doy gracias, Señor, por tu gracia. Doy gracias porque tú estás aquí en este lugar, por medio de tu Espíritu Santo, y aunque estamos hablando de que Jesús es el centro de todo, y Él es nuestra única esperanza, nuestra única salvación, Señor, que sea una realidad, no solamente en nuestras palabras, de nuestra boca, sino también en nuestros corazones. Que tú seas el centro de todo, Señor, y así vamos a poder entender el propósito de una iglesia. Y es tan hermoso, Señor, ayúdanos a aprovecharnos, aprovechar la oportunidad de congregarnos para lo mejor y no para lo peor. Que no haya confusión en el culto, Señor. Señor, ayúdanos a verte a ti en medio de nosotros, obrando y guiándonos hacia tu perfecta voluntad. Ayúdame a ser una voz para tu texto, un vocero de tu mensaje. En tu nombre te lo pido. Amén. Vamos a ver 3 peligros que aquí este texto nos habla, y todos los peligros tienen que ver con nosotros cuando estamos en una posición mala, cuando estamos viviendo en la carne. Primeramente está el peligro del individualismo. El peligro del individualismo. Básicamente dice ese peligro: yo no necesito a los demás. Yo no necesito a los demás. Yo estoy bien. Los versículos 17 al 19 dice, cuando dice, se congrega no para lo mejor, sino para lo peor. Y dice, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Divisiones. ¿Qué es el individualismo? Pues el Diccionario Real Academia Española dice que la tendencia a pensar o obrar con independencia de los demás, sin sujetarse a normas generales, la tendencia filosófica que defiende la autonomía, la supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. Y hemos tragado esas mentiras del mundo. El mundo, la cultura, el enemigo nos dice constantemente esas mentiras. Sé quien quiera hacer y no dejes que nadie te impida. Sé todo lo que tú quieras hacer. Sigue tus sueños. Ámate a ti mismo. Defiende tus derechos. Defiende tus libertades. No dejes que nadie te controle. No dejes que nadie te impida. Sé tú. Vive para ti. Ámate a ti mismo. Hemos escuchado esas cosas y hemos creído esas cosas. Hemos tragado esas mentiras. Nuestra cultura, especialmente en este mundo occidental, es una cultura muy individualista. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Las divisiones en estos versículos son resultado de pensar como individuos y no como una iglesia. Porque hay divisiones, porque algunos dicen, no, a mí me parece
así. Y otro dice, no, pues a mí me parece de otra forma. Y otras personas dicen, no, pues a mí no me suena. No me parece que él debería estar ahí liderando o ella debería estar ahí. No me parece esto, el otro. Yo pienso, yo quiero. Y esa forma de pensar en el individualismo, es decir, yo no necesito a los demás. Yo voy a vivir mi fe. Solo yo y Dios. Yo no necesito la iglesia. Yo escucho a tantas personas tan frustradas con la iglesia. Y dicen, yo no tengo problema con Dios, yo tengo problema con la iglesia. Yo no tengo problema con la Biblia, yo tengo problema con la iglesia. Yo no quiero estar con los hermanos porque son fastidiosos. Yo y Dios, ahí estamos bien. Yo puedo adorar a Dios mejor a solas que pueda ahí en la congregación. Imagínense. Hemos sentido eso. Y sí, es difícil conllevarnos las diferencias, las dificultades que se presentan ahí entre los hermanos. Tenemos acceso directo al Señor, sí, por medio de Cristo. El plan de Dios para el creyente, sin embargo, incluye a otros creyentes. Si bien tenemos acceso individual, tenemos un acceso más bien corporal y tenemos que entrar así en comunión como iglesia. El texto que leímos hace unos minutos en Hebreos 10, del 19 al 25, en la lectura pública, en esa parte dice que, así que hermanos, teniendo libertad para entrar. ¡Wow! ¿Entrar en dónde? En el lugar santísimo. ¿Quién tiene libertad? Los que han creído en Cristo, los que son salvos, los que son perdonados por la sangre del Cordero. Nosotros podemos entrar en ese acceso directo. Y dice luego, y por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? No es el pastor, no es otro hermano, no es un santo cualquiera, es Cristo mismo. Él nos da el paso, Él nos abre el camino y podemos entrar y estar en comunión con Dios. Luego dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es más, si uno ve todo este pasaje, está en la primera persona plural. ¿Sí ven eso? Acerquémonos. ¿Quiénes? Nosotros. Acerquémonos. Mantengamos. ¿Quiénes? Nosotros. Mantengamos firmes. Considerémonos. ¿Quiénes? Nosotros. Todo tiene que ver con esa conexión entre hermanos. ¿Por qué hay tanto individualismo? ¿Por qué hay tantas divisiones? Es porque cada uno estamos defendiendo los derechos de uno mismo. Estamos buscando agradar al yo. Estamos viviendo para nosotros. Pero como cantamos, no yo, sino Cristo. Y cuando estamos en Cristo, cuando nos enfocamos en Cristo, también nos damos cuenta que no estamos solos. Dios nos pone en una congregación. Ese es un asunto que ya se había tratado varias veces en esta misma carta. ¿Por qué? Porque era un problema muy grande. Era tan problemático. No está bien que una iglesia esté dividida. Amén. No es normal que una iglesia esté dividida. Dice en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Debemos estar unidos, porque si no, da mal testimonio al mundo. Es más, si no, herimos más bien a los hermanos que deberíamos estar más bien edificando. En lugar de trabajar juntos como un cuerpo, estamos ahí cada uno pensando como un individuo. Si pensamos como individualistas, corremos 3 riesgos principales. Primero, nunca nos moriremos a nosotros mismos. Nunca nos moriremos a nosotros mismos porque estamos enfocados en ¿qué? En salvar nuestra vida, no en entregarla. Nunca nos moriremos y nunca experimentaremos realmente esa vida que el Señor nos da. El Señor Jesús, cuando estaba ahí
en Cesarea Filipos, al norte de ahí, de territorio de Israel. Estaba con sus discípulos en un territorio pagano ahí. Habían hecho tantas cosas de idolatría ahí. Pues habían muy pocos judíos, de hecho, en esa ciudad. Y ahí está Jesús con sus discípulos. Y él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro dice, eventualmente, tú eres el Cristo. ¡Wow! Pedro, bien. Y ahí mismo en ese contexto dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, visualicen esto un poco, Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Qué versículo tan curioso. Siempre vamos a meternos en problemas cuando damos instrucciones al Señor. Cuando le decimos cómo hacer mejor sus cosas. El Señor dice, voy a morir. Que no sea tan radical. ¿Que eres loco? No tienes que morir. Ten compasión de ti. No tienes que sufrir. No tienes que padecer. ¿Quién dice eso? El mundo, Satanás. Y ahí comienza a decir que eso no es de Dios, eso es de Satanás. Hermanos, si somos individualistas, nunca nos moriremos a nosotros mismos para descubrir la vida buena, abundante que el Señor nos da, porque siempre estamos protegiendo la vida aquí. Dice en ese texto, en Mateo 16 más adelante, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, nunca vamos a experimentar esa bendición de morir a nosotros mismos. No experimentaremos tampoco la bendición de compartir vida espiritual con otros. El Señor nos da a nosotros tantas bendiciones, son para compartir. Y como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Pero si uno solo está viviendo para sí mismo, está viviendo ahí en su burbuja individualista, nunca experimenta esa bendición. Y hay muchas personas miserables porque no se salen de esa burbuja del individualismo. Buscaremos también establecer nuestro propio reino y no expandir el reino de Dios. Estaremos viendo para lo temporal y no para lo eterno. El individualismo está atentando contra la iglesia, hermanos. Hoy en día estamos viendo eso por todas partes, pero nos necesitamos. Nosotros nos necesitamos. Mira a las personas que están a tu lado. A un lado y el otro. De pronto tiene que mirar atrás, mirar adelante. ¿Saben que esas personas son regalos de Dios para tu vida? Son dones de Dios para tu vida y para la iglesia. Uno dice, pues yo no conozco a esa persona. Hay que conocerla. ¿Por qué? No solo venimos aquí como coasistentes, se puede decir, a un concierto, un evento. Uno va a un evento, una conferencia, un concierto, algo así, y uno se sienta y ahí está al lado otra persona que jamás vamos a ver otra vez. Muy probablemente nunca vamos a estar en contacto con esa persona. Así muchas personas tratan la iglesia. Vamos a la iglesia, tenemos nuestro puesto, a veces tenemos que cambiar porque alguien tomó el nuestro. Ay, no, ¿quién se cree? Y estamos ahí y vamos a recibir, a divertirnos, a entretenernos y luego nos vamos y nunca realmente compartimos con las personas al lado. Pero saben que esas personas son regalos de Dios para nuestras vidas. Hay que dejar de pensar como individuos y pensar como un grupo más bien, pensar como una congregación. Es hora de pensar en el yo y pensar más bien en el nosotros, especialmente los que somos ya de la iglesia, los que hemos creído, los que nos hemos bautizado, los que somos miembros de la iglesia. Este es nuestro cuerpo, esta es nuestra familia. Debemos conectarnos y evitar ese peligro del individualismo que dice, yo no necesito a los demás. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, en las oraciones, y perseverando, dice en el 46, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa iglesia primitiva, recién nacida prácticamente, que había crecido mucho en un solo día, creció por 3,000 personas, pero no solo fueron personas que asistían a un evento,
No, llegó a ser una familia. ¿Quién come juntos? Los más cercanos, amigos, familia. ¿Quién come con sencillez de corazón? ¿Qué quiere decir sencillez de corazón? Quiere decir que no hay otros pretextos, no hay otra fachada, no tenemos una máscara ahí puesta. Somos nosotros, de verdad, con esas otras personas. Nos conocen y les conocemos. El peligro del individualismo. ¿Cómo interpretamos el versículo 19 de nuestro texto? 1 Corintios 11, 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esa palabra disensiones quiere decir herejías. Es la misma palabra que se traduce herejías. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o en otras palabras, genuinos. Aquí la palabra quiere decir, este versículo quiere decir que algunos causan divisiones porque revelan que están siguiendo una falsa creencia, están siguiendo un falso evangelio y deben ser amonestados según Tito 3. Algunos se van según 1 Juan 2 porque salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, dice. Pero es triste cuando eso pasa. Cuando hay divisiones en asuntos de doctrina principal y alguien niega algo principal como es la deidad de Cristo, o la inspiración de las Sagradas Escrituras, o la resurrección, o la salvación por gracia, por medio de la fe. Son doctrinas muy, muy importantes. Y si uno niega eso, revela que realmente no es un creyente genuino. Y esas divisiones a veces se manifiestan quienes son en verdad creyentes. Pero hay otro principio. Las constantes divisiones y contiendas son marcas también que alguien no ha creído de verdad. Entonces, un peligro que atenta contra la unidad en la iglesia, que lleva a la confusión en el culto, es el peligro del individualismo, que dice, yo no necesito a los demás. Vemos otro peligro aquí, es el peligro del egoísmo. El peligro del egoísmo. ¿Qué dice el egoísmo? Yo necesito más que los demás. El individualista dice, yo no necesito a los otros. El egoísta dice, yo necesito más que los demás. Dice en nuestro texto, 1 Corintios 11, 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Cada uno se adelanta. ¿Qué dice eso? Imagínense, hay una fila, una celebración para la Santa Cena. Ahí tienen el pan y el jugo de la vid para celebrar el sacrificio de Cristo. Y algunas personas sacan esos codos y dicen, yo primero. Yo primero. Y comen, y comen, y comen, y comen. Y no solo es una galletica pequeña, un pancito sin levadura pequeño, no, es más bien todo lo que hay. Se sirven en el plato y ahí se llevan todo y no hay nada para los demás. Y se comen, y comen, y comen, y comen. Es un egoísmo, es una glotonería. Ellos estaban usando la misma Santa Cena para excusar su glotonería. Imagínate, en lugar, hay en nombre de la conmemoración de la muerte de Cristo por nuestra salvación, muchos solo buscaban su propia bien y satisfacción. Buscaban llenarse de cosas. Es una contradicción. Mientras se celebra el altruismo de Jesús, se practica el egoísmo. No puede ser, hermanos. No puede ser. Pero está pasando cada día aquí, en nuestra sociedad, en las iglesias de nuestra generación también, no solo con la Santa Cena. ¿Por qué? Nos hemos vuelto iglesias muy consumeristas. El consumerismo, ¿qué es? Es solo consumir, así como dice la palabra, es buscar satisfacernos, buscar llenarnos, buscar cumplir algo divertido en nosotros, buscar entretenernos. Y el propósito de la iglesia para muchos creyentes es lograr la felicidad propia, la comodidad personal, en lugar de adorar a Dios y amar y servir a los demás. La iglesia se vuelve un servicio para nosotros, ¿cierto? Tanto que muchos se cambian de iglesia si no todo está a su agrado. Como si la iglesia existiera solo para servir a esa persona. Dice, no, pues ya no voy a esa iglesia porque no me gusta cómo pintaron las paredes. Ya no voy a esa iglesia porque no me gusta la música. Como dijo alguien una vez, alguien se acerca al director de alabanza. Dice, no, pues realmente para mí, yo no creo que la adoración hoy fue a mi agrado. Y dice el director de música, bueno, menos mal, no estábamos cantando a ti, estábamos cantando al Señor. Pero muchos nos molestamos porque decimos, no, pues esto no me gusta, esto no me gusta.
no me gusta el programa infantil. Hay otra iglesia que tiene un mejor programa infantil. Ahí tienen hasta más espectáculo, más actividades lúdicas para los niños, más manualidades. Y aquí solamente pues un poco de niños. Algunos se divierten y otros no, pero entonces nos vamos de la iglesia porque no está cumpliendo nuestras necesidades. No me gustan los eventos, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y hay personas que cambian de iglesia por cosas así, bobadas. Cosas tan sencillas. ¿Por qué? Somos consumeristas. Estamos envueltos en una cultura del consumerismo. El liderazgo mismo de las iglesias también lleva la culpa porque así promocionan el evangelio. Así promocionan el evangelio. Y cuando nuestro Dios es nuestro vientre, es nuestro apetito carnal, nos volvemos enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, Pablo dice así de esta forma: hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. O sea, son personas, así como vemos aquí, alrededor de nosotros, en todo el mundo, en nuestra sociedad. Aquí en Colombia, en el año 2024, también estamos viendo esto. Gente que vive solo para sí mismos, el egoísmo. Yo necesito más que los demás. Es más, eso les lleva a aprovecharse de los demás. La esencia del evangelio de la prosperidad es precisamente alimentar el egoísmo humano. Dice en 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuchen bien, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La piedad como fuente de ganancia. Pues si yo me vuelvo más piadoso, Dios me va a bendecir. Dios va a bendecir mi empresa, Dios va a bendecir mis finanzas personales, mi familia, mis estudios, mis relaciones ahí con mis amistades. Dios, bendíceme, bendice mi salud, porque yo te estoy ofrendando en la iglesia. Acuérdate, yo hice mi pacto, mi primicia, mis diezmos y mi ofrenda para que me dieras algo. Señor, acuérdate de esto. Declaro en el nombre del Señor Jesús que me vas a bendecir. Hermanos, ¿cómo nos hemos desviado, no? El cristianismo global, hay un surgimiento enorme de esta filosofía de la prosperidad. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí dice, esa persona está delirada. No sabe lo que está diciendo. Más adelante, el mismo capítulo, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No se trata la adoración, el culto, no se trata de lo que podemos recibir, no se trata de simplemente cumplir y satisfacernos con cosas terrenales. Se trata de Cristo, hermanos. Amén. El individualista dice, yo no necesito a los demás. El egoísta dice, yo necesito más que los demás. Dios nos llama a escapar de esa trampa del egoísmo. En una era de consumismo, Dios nos llama a rechazar esa idea de considerar nuestra iglesia, nuestra comunidad, exclusivamente por lo que podemos recibir de ella. Preguntémonos más bien sobre cómo podemos contribuir y bendecir a nuestra familia en la iglesia y a nuestros prójimos. No pensemos en el yo, pensemos en nosotros. Amén. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué cambiaría en tu vida si comenzaras a matar a ese enemigo dentro de nosotros mismos, que es el egoísmo? Decir, Señor, no yo, sino tú y tu iglesia, no yo, sino otros. Voy a poner las necesidades de otros por encima de las mías. Hay otro peligro que vemos en lo final, el peligro del elitismo. El peligro del elitismo, que dice, yo soy mejor que los demás. El individualismo dice, yo no necesito a los demás. El egoísmo dice, yo necesito más que los demás. Y el elitismo dice, yo soy mejor que los demás. Volvamos a 1 Corintios 11:22, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En Corinto, como toda iglesia sana, hubo una gran diversidad de miembros, gente de diferentes trasfondos. La voluntad de Dios es precisamente hacernos un cuerpo diverso, pero unido. Una iglesia que hace esto bien es un cuadro del día final ante el trono del Señor, porque ahí veremos a los que eran ricos y pobres, a hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles. Debe haber una iglesia diversa en ese sentido. Pero ¿qué pasó en Corinto? Ellos no manejaban bien esas diferencias. Se fraccionaban entre sí, se menospreciaban entre sí, se volvieron como competidores en lugar de coherederos de la gracia. Se convirtieron en un cuadro del mismo mundo caído. El elitismo es creer que algunos son superiores a otros. Es creer que algunos son superiores a otros. Algunos son más importantes que otros. Algunos tienen más valor que otros. Es practicar la acepción de personas contra la cual el Señor nos advierte una y otra vez. Santiago 2, si pueden acompañarme, ahí dice, desde el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué? Acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis disensiones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores. Fuerte eso, ¿no? Pero pasa una y otra vez. Miramos a las personas que llegan en sus carros de lujo, sus camionetas, y decimos, wow. Y una persona que de pronto no ha tenido la oportunidad de bañarse en 2 semanas porque no tiene dónde. ¿Pasa o no? Una persona que viene con saco y corbata, como todo un santo. Eso no tiene nada que ver con la santidad, hermanos. La cultura externa de esta iglesia, del mundo, digo, se influye en la iglesia, pero viene otra persona con pantaloneta, chanclas, una camisilla, aretes, por todas partes, tatuajes, y una cresta más alta que la mía. Decimos, uy, él sí no conoce a Dios. ¿Cómo sabes? ¿Cierto? Juzgamos a las personas. ¿Por qué? Caemos en esa trampa del elitismo una y otra vez. Es más, entre los mismos líderes de la iglesia tenemos preferencia. Como dijo, ahí trató con esto en 1 Corintios más antes, en otro capítulo anterior.
Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Cristo. Pues ahí peleando, diciendo, pues mi líder favorito es aquello. Y hacemos eso hoy en día, tanto en los predicadores, en las redes sociales, como aquí mismo pasa. Hay gente que me dice, pastor, menos mal estás predicando aquí otra vez porque, ¿sabes? ¿Qué? ¿Ustedes creen que la palabra que predico yo es diferente a la palabra que predican los hermanos? No, no seamos elitistas, hermanos. No hagamos acepción de personas porque el Señor ama a esas personas. Y cuando hay tantas preferencias por ciertos grupos o los que de pronto nos pueden hacer después un bien, después hacer un favor, intentamos convencer o ganar a alguien solo pensando en el futuro para que después nos dé un empleo o que entremos en sociedad o que después nos ayude o que después pidamos algún favor, alguna recomendación o algo. Hermanos, no seamos así. El elitismo es un pecado. Lamentablemente muchos creyentes se creen superiores a otros. Menospreciamos a otros mientras nos sobrevaloramos. Juzgamos a otros sin primero juzgarnos a nosotros mismos. Preferimos a los que el Señor desecha ahí en el mundo mientras desechamos a quienes Él prefiere. Preferimos a los soberbios y desechamos a los humildes. Eso es el opuesto. Reflejamos más nuestra cultura de las celebridades e influencers que la humilde mansedumbre y gentileza de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo un nadie para alcanzarnos. No es un problema nuevo, existe desde el principio. Pienso en los escribas y fariseos, los líderes principales entre los judíos de los días de Jesús. Ellos eran ejemplares en todo. Y hoy en día, si tú escuchas la palabra fariseo, pues por lo general a nosotros nos deja un mal sabor en la boca, ¿sí? Porque hemos escuchado muchas cosas así como veremos. Pero para los que estaban en el día de Jesús, ellos eran los super mega creyentes. Ellos eran los ejemplos de la fe. Pero el Señor reservó sus más fuertes palabras para ellos. Dice en Mateo 23, todo este capítulo es fuerte, solo vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra, en el asiento de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El corazón humano es tan susceptible a esto. Queremos ser reconocidos. Yo pienso en la doctrina que dice Jesús en Apocalipsis 2 y 3, que Él aborrece, la doctrina de los nicolaitas. Hay mucha controversia sobre qué es esta doctrina, porque no se encuentra mucho en la palabra. Hay algunos que dicen es simplemente vivir en la carne. Pero los nicolaitas, esa misma palabra quiere decir Nico, que es victoria, y laicas, que es gente, hombres. Entonces es como gobernar o señorear sobre los hombres, es hacer una división. De eso mismo, de ahí mismo se saca la palabra laicos. ¿Han escuchado eso? Hay una diferencia entre el clero y los laicos, pero esa es una doctrina que algunos estaban ejerciendo, diciendo algunos tienen más acceso a Dios que otros. Aquí están todos los creyentes y bueno, el Papa sí tiene supremo acceso a Dios. Él es la voz de Dios aquí en la tierra por ahora. Y ahí también están cardenales y obispos y papas y curas y todo. Y están los santos. Y luego estamos aquí nosotros, los laicos. Y si yo quiero hablar con Dios, sería mejor acceder a Dios a través de otro. Pero el Señor dice, yo aborrezco esto. ¿Por qué? Cada uno que es creyente tiene libertad para entrar a hablar con Dios. Amén.
tenemos acceso y colectivamente, individualmente, sea como sea, tenemos acceso a Dios. Y ese elitismo es algo que Dios aborrece. Cristo nos invita a arrepentirnos de esa actitud fea, del individualismo que dice yo no necesito a los demás, del egoísmo que dice yo necesito más que los demás y del elitismo que dice yo soy mejor que los demás. Aprendamos a arrepentirnos de eso y aprendamos más bien de Él, de su forma de pensar y vivir y conllevar la vida con otras personas. Nuevamente pregunto, ¿por qué estamos aquí hoy? El texto leímos al principio, 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto lo que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Es para lo mejor o para lo peor? Muchos nunca experimentan la bendición de ser una parte íntegra de una iglesia sana porque tienen falsos pretextos, tienen prejuicios, tienen malas expectativas, tienen malas ideas y malas actitudes. Y hay confusión en el culto porque tienen estos pretextos. Es hora de dejar esas cosas a un lado. Amén. Es hora de dejar esas cosas. Puede ser por las malas experiencias pasadas o por los mismos temores que uno tiene. Pero es hora de superar esas cosas con la ayuda de Dios y decir, yo quiero ser parte íntegra de la iglesia. Yo quiero congregarme para lo mejor. Amén. Yo quiero congregarme para lo mejor. Yo quiero tener claro el propósito de la iglesia y cómo encajo yo ahí en la iglesia, porque quiero ser una parte, no solo un espectador lejano. Yo quiero ser una parte integral. ¿Cómo está nuestra actitud hacia los hermanos? No caigamos en las trampas del individualismo, el egoísmo, el elitismo. Miremos más bien la obra de Cristo, el ejemplo que Él nos dejó, porque Él es la única forma de evitar confusión en el culto. Si Él es el centro de todo. Estamos mirando a Él, ¿cómo vamos a ser individualistas? Porque vemos cómo Él dio su vida en rescate por todos. No solo por mí, también por ella, y por Él, por ella, y por Él. Yo puedo conocerlos porque ahora somos coherederos de la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a caer en la trampa del egoísmo? Porque vemos cómo Él puso su vida por la nuestra. ¿Y cómo no vamos a poner nuestra vida también por los demás? ¿Cómo vamos a caer en la trampa del elitismo? Porque Él siendo Dios, siendo en forma de Dios, dijo, bueno, pongo eso a un lado para servir. Bueno, si aún no has experimentado la vida abundante, Cristo te invita hoy. Cree su evangelio. Vive en comunión con Él. Él murió en tu lugar para pagar la penalidad de tus pecados. Acepta esa ofrenda en tu hogar, en tu lugar. Acéptale a Cristo en tu vida. Recíbele en arrepentimiento y fe. Él te está llamando, pero Él te llama a recibirle. No te va a obligar. No te va a obligar. Él hace la invitación. Siempre en la Biblia vemos que Él hace la invitación. Él te está llamando. Él tiene que llamarte. Él tiene que estar haciendo esa obra de convencerte de tu pecado, de que no tienes justicia y un día hay un juicio. Él hace esa obra a través del Espíritu, pero tú tienes que arrepentirte y creer. Él te invita a creer. Si no has creído, ¿por qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Hoy mismo, ahora mismo, cree, acéptale. Verás que Él tiene una vida abundante. No siempre es fácil, pero es una vida que sí satisface de verdad, porque no estamos viviendo para lo terrenal, sino para algo eterno. Permítele a Él que transforme tu vida día tras día. Seas transformado de gloria en gloria. Permite que Él sea el centro de tu vida. Que Él sea el centro de mi vida. Que Él sea el centro de esta iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta verdad que hemos visto. Tú dices que la palabra es como un espejo que nos muestra dónde nos hemos errado, dónde estamos, cómo estamos. Y Señor, ahora de pronto nos hemos visto reflejados aquí en estos versículos. Es posible que algunos se hayan sentido confrontados con la palabra porque hemos vivido así de estas formas, con estas actitudes que hemos visto hoy. Señor, perdónanos y ayúdanos a congregarnos para lo mejor.
Yo anhelo eso siempre, Señor. Yo te doy gracias porque esta iglesia, por lo general, es una iglesia que sí se congrega para lo mejor. Pero protégenos, Señor, de esos peligros que surgen desde adentro, pensando como individuos y no como el grupo, pensando con egoísmo y no con servicio y generosidad, y pensando como elitistas y no asociándonos con los humildes. Señor, ayúdanos a reflejar más bien tu carácter. Y solamente vamos a hacer eso si tú estás en el centro de todo. Seas tú, sé tú, nuestra meditación, nuestra vida, nuestra confianza, nuestro propósito. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.